Gloria. Ese Dios glorioso, ese Dios poderoso, ¿verdad? En esta hermosa noche. Bienvenido, hermano Manuel Coronado, a TV Radio Unción y Poder, una vez más, un jueves más, para predicarnos, para hablarnos de las grandes promesas y riquezas que Dios tiene para la iglesia y para aquellas almas y personas que no conocen de Dios. Buenas noches, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Buenas noches, mi hermano Pastor Rodolfo. Pues estamos muy contentos de estar una vez más en este jueves, en este programa, a través de TV Radio Unción y Poder, y este programa que se ha titulado De Gloria en Gloria. Y creo que con esta palabra, porque Dios nos da cada jueves, nos motiva a ir en gloria más cerca de Dios, y como dice también la palabra, con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y es lo que queremos hacer. También la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es lo que queremos hacer en este programa, motivar a la gente que se enamore de la palabra de Dios, no solamente escucharla, sino ponerla también por obra. Y hoy, como miramos ahora, tenemos el tema parábola del profeta Natán. Y tal vez digan, pues, ¿quién era este hermano? Pues el profeta Natán fue el sucesor de Samuel, el profeta Samuel. Y también digan, oh, pues, ¿quién era este hermano? También el profeta Samuel fue el que ungió tanto a Saúl, al rey Saúl, como al rey David para rey. Así que cuando partió Samuel, Natán tomó el lugar. Y noté el título una vez, me dice parábola del profeta Natán. Entonces, ¿qué es una parábola? Si vamos así pues a un diccionario, ¿qué es una parábola? En sí, una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Así que es una pequeña historia con un mensaje. Así que tiene una, por si es una historia, cuando a veces nos cuentan historias, hay una moraleja o un punto, lo que el escritor nos quería decir. Y ahorita quiero darles un pequeño ejemplo de una historia, voy a contarles una historia y vamos a estar hablando sobre eso. ¿Cuál es la moraleja de esa historia? Pues esa historia se llama el zorro y el tigre. Entonces había un tigre en un bosque, y este zorro pues tenía a su esposa, tenía a sus hijitos, y él, como todo buen padre proveedor, pues se levantaba temprano a buscar alimento para su familia. Entonces lo que pasa aquí, el zorro anda por el bosque, ahí anda buscando alimento, y de repente pues en lo que encuentra alimento se le aparece un tigre. Y obviamente pues imagínese, usted, uno es un zorro y pues se te aparece un tigre, un avión más fuerte que tú, más grande que tú. Uno lo primero que tal vez quiera hacer es salir corriendo, pero en este caso el zorro pues se queda así pues quieto y pensativo. Y de cuenta pues el tigre pues lo está a punto de lanzarse sobre él y pues obviamente comérselo. Y de cuenta pues cuando saca sus garras el tigre, de repente el zorro dice, detente, para, tú no me puedes comer. Y ya se queda como con el ojo cuadrado el tigre, así como que no te puedo comer, así como tú eres casi mi desayuno de ahora, así tú yo soy más grande que tú y fácilmente pues te puedo devorar. Y es de cuenta que como que el tigre se queda sorprendido porque por primera vez su comida pues lo reta, por decir. Y ya el tigre le dice, pues, ¿por qué no te puedo comer? Y el zorro le dice, no me puedes comer porque yo soy el rey de aquí de la selva, tú no me puedes comer. Así todos aquí en la selva me tienen respeto. Y ya de cuenta que al oír esto el tigre se sienta riendo, ja, 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 ja. Y ya de cuenta como que no lo puede creer, así como que un animal más pequeño que él, así debilucho, lo reta. Y ya de cuenta de lo que se reía el tigre, el zorro le dice, deja de mostrarte que yo soy más fuerte que tú, o que la gente va a saber que me temen a mí, va a saber que yo soy
el rey de la selva. Ya de cuenta que le dice el zorro, ahorita vamos a caminar por medio de la selva y vas a ver cómo los animales van a salir huyendo. Ya de cuenta como que le estaba medio creyendo el tigre al zorro. Entonces el tigre le dice, de acuerdo, vamos a caminar por el medio de la selva. Entonces pues el tigre y el zorro caminan así uno lado a lado, y entonces empieza a observar el tigre que los animales empiezan a correr, así empiezan a huir, y empieza a ver al zorro y empieza a creerle lo que dijo, que él era el rey de la selva. Y ya de cuenta, al mirar el zorro la reacción del tigre, voltea a verlo fijamente a los ojos y le dice, miras, yo soy el rey de la selva. Si te vuelvo a ver aquí una vez más por mi selva, no respondo. Y ese mismo momento, cuando escuchó esas palabras, el tigre salió huyendo. Entonces, aquí en esta historia, ¿cuál es la moraleja de la historia? Si te puedes pensar, obviamente, el tigre es más fuerte, es más grande. Obviamente, si miramos quién puede ganar, obviamente el tigre. Pero en este caso, en esta historia, ¿quién fue más listo? ¿Quién fue más inteligente? Y aquí podemos ver que obviamente en este caso el zorro fue más inteligente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia o el mensaje de esta historia? Es que la inteligencia vence la fuerza. Si me entiendes, por ejemplo, si pelearan, por ejemplo, un humano y un tigre, obviamente, pues, si fuera así más con fuerza bruta, el tigre le ganaría, pero un humano que puede hacer, él puede crear, como si crear algo que pueda vencer al tigre. Obviamente, pues nosotros podemos, como dice, crear como rejas o una jaula para ellos o una pistola que le pueda dar así una bala que duerma al tigre, pero así de fuerza. Obviamente ellos son más fuertes, más rápidos, pero nosotros somos más inteligentes. Entonces, es como dice la moraleja de esa historia. Y es lo que queremos hablar hoy en esta noche, sobre las parábolas. ¿Y qué podemos hablar sobre las parábolas? Recordemos que cuando Jesús hablaba, él hablaba en qué? En parábolas, y era para que no entendieran solamente con la mente, sino con el corazón. ¿Y cómo podemos poner eso por ejemplo, por obra en la historia que acabamos de escuchar? Es una historia pues, secular de niños, y si los podemos, no solamente, pues esta está muy sencilla o todo, que no vas a ver eso, pero no se trata solamente de saberlo, sino ponerlo en tu corazón y ponerlo por obra, así como de qué sirve que sepas que, pues, que obviamente que la inteligencia le gana la fuerza, a menos que tú lo pongas por obra. Y tú te guíes, pues puedes decir que lo hagas parte de tu persona, pensando, ¿sabes qué? Voy a aprender más sobre tal cosa o tal tema. Puede ser, por ejemplo, de la Biblia, y eso va a vencer. Se puede decir, no solamente se trata de saber la Biblia, sino que va a vencer no solamente lo material, pero lo espiritual. Y eso es lo que queremos, se puede decir, entender cuando no se trata solamente de la sabiduría, sino ponerla por obra. Y recordemos que Jesús, volviendo al tema, que Jesús hablaba por parábolas. Y lo interesante es que en el Salmo 78:2, aquí mismo está interesante como que en un salmo, en un canto, habla sobre Jesús, que dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y lo interesante que este canto, que se puede decir casi fue escrito como 1000 años atrás de Jesús, se cumple Mateo 13:34 al 35, que dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y lo interesante es que aquí Mateo está citando la Biblia, que está citando Salmo. Entonces, lo importante cuando hablamos en parábolas es para dar un mensaje, y como decía la definición de parábola, una razón breve y simbólica, que es la que se extrae una enseñanza moral. Y en este caso, pues no es solamente en el caso de Jesús una enseñanza moral, pero sobre todo también espiritual. Entonces vamos a ir aquí a Mateo 13:10, que aquí se habla un poco referente cuando Jesús les hablaba a sus discípulos. Entonces aquí dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, así hasta le preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. Entonces, cuando dice a vosotros, se refiere a los discípulos. Tal vez en el momento, pues Jesús estaba hablando con los discípulos, pero también nosotros somos sus discípulos. Así que si nosotros escribíamos la palabra, queremos ver lo que el Señor nos quería decir, somos sus discípulos. Y cuando se refiere a ellos, al pronombre ellos, se refiere a los fariseos. Y recordemos que los fariseos, ¿quiénes eran? Las personas que se puede decir sabían casi por el Antiguo Testamento al derecho al revés, pero ¿de qué servía si no lo ponían por obra? ¿De qué servía si estaban enfocados en otros mandamientos de hombre? Lo mismo hoy en día. ¿De qué sirve que sepamos tanto de la Biblia, no la ponemos por obra, o nos inventamos otras cosas que no son parte de la Biblia? Así que es lo interesante. Y ya en el verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Así, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Así que como que ya su corazón no estaba en la palabra de Dios, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces no solamente ellos lo sabían, pero no era parte de su ser la palabra de Dios. Y así que es importante que no solamente lo entendamos con la mente, sino con el corazón, y así nos podemos convertir al Señor bien. Así seamos salvos, seamos completos, y como dice en el verso 15 una vez más, con el corazón entiendan y se conviertan, y dice, y yo los sane, y obviamente Jesús es el que los va a sanar. Ajá. Y lo interesante es que dice que no vean con los ojos, así que tiene que ser lo que hagamos, lo que viene de la palabra, lo tenemos que hacer por fe. Sí. Entonces vamos a continuar, vamos a ir ahora a Lucas 12:48, que dice, mas el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel al quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y volviendo al ejemplo, en este caso, a los fariseos, ellos sabían bastante de la palabra, pero ¿de qué servía? Si no la ponían por obvio. En ese caso, a ellos se les decía, como dice, demandar mal, o se les demandará cuando sean juzgados, pero nosotros, por eso les digo, es importante, es bueno aprender de la palabra, pero no solamente saberla, sino ponerla por obra. Y hoy lo que vamos a hablar en un poquito, en este caso, el profeta Natán, cuando habla con el rey David. Y ahorita quiero hacer una pequeña introducción que, pues, hoy en día, pues, se puede decir que vivimos una vida ocupada, y muchas veces, ¿qué pasa? Que a veces también, si vivimos una vida desocupada, si no hacemos mucho, somos, se puede decir, más propensos a hacer, se puede decir, a tentaciones. Y ese es el ejemplo que vamos a ver del rey David, porque normalmente el rey David, él estaba siempre en guerra, pero en un momento dado que él decide no ir a la guerra, que se quede en el reino, pues pasa algo que pues tal vez él no quería hacer, pero cae en tentación. Entonces por eso vamos a ver la historia del rey David, Urías y su esposa Betsabé. Entonces haz de cuenta, pues David, y haz de cuenta que había ese soldado y él tenía una esposa, y además vamos a ver cómo David es confrontado en este caso por el profeta Natán. Ya les mencioné que era Natán el sucesor de Samuel. En esa historia vamos a ver cómo el pecado no es tolerado por Dios. Así que en ese entonces y hoy en día, así que no importa cuál es tu estatus en la tierra, en este caso, pues David era el rey, y no porque era el rey, él tenía preferencia ante Dios. Así que no importa si eres un rey o no, así como que cualquiera que quebranta la ley, haz de cuenta que pues peca, y eventualmente va a ser confrontado por Dios, y eventualmente va a haber, como decirse, consecuencias. Así que una vez más, no porque uno sea rey, como el rey, significa que tenemos privilegios. Así que todos somos ante Dios iguales, y en especial cuando se trata como de ciertos pecados. No como, por dar un ejemplo, no es lo mismo robarse un banco que robarse un chicle. Así ponle que si te robas un chicle, pues te pueden detener por, no sé, te van a hacer que lo pagues doble un día, pero ya es alguien que se roba un banco y es diferente, hay consecuencia más severa. Así que el pecado es pecado, pero cada pecado tiene su consecuencia, y en ese caso, en el caso de David, en este caso él cometió pecado de adulterio, y además pues se puede decir que lastimó a una persona, así que hay ciertas consecuencias. Así que cualquier cosa que uno haga delante, así Dios lo mira todo, y así que se requiere que uno tenga responsabilidad de esas, se puede decir, acciones. Y en esta historia pues también nos muestra la compasión. Así que esta historia de David con Urías y Betsabé, y cuando se puede decir, jugado por que Dios manda al profeta Natán, miramos, se muestra la compasión. No se diga la misericordia de Dios. Así que en esta historia se nota, podemos ver la debilidad de David,
y cómo se puede ser vulnerable a cierta tentación, como todos somos tal vez vulnerables a ciertas tentaciones. En este caso, en el caso de David era con las mujeres, y puede que algunas personas puedan empatizar con David porque todos, así como volvemos a decir, tenemos una debilidad y es por donde normalmente el enemigo nos va a atacar, así dependiendo cuál sean, en qué cosas seamos vulnerables. Puede que en este caso vamos a suponer a la tentación de alguien sea la comida. Obviamente, pues si tu tentación es la comida, el enemigo no te va a atacar por decir por el internet. Y vamos a suponer que tu debilidad sea el apostar, el enemigo no te va a atacar con los deportes. ¿Sí me entiendes? Así que dependiendo cuál sea tu debilidad o con qué eres vulnerable, con eso te va, como dice, a atacar el enemigo. Así que todos somos vulnerables a alguna tentación y no porque seamos cristianos no vamos a ser tentados. Si Jesús fue tentado, tú vas a ser tentado. Así que no tiene nada de malo tener un pasatiempo, así como por ejemplo que te gusten los deportes, pero es importante saber cómo lo usamos. Por ejemplo, también para muchos que somos músicos, puede ser, bueno, nosotros podemos ser vulnerables a practicar todo el día o gastar mucho dinero en instrumentos, pero lo importante es que eso nunca reemplace tu relación con Dios. Y vamos a ir a Mateo 22:37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Entonces, no importante cuál sea tu pasión, pasatiempo, o con qué seas vulnerable o tu tentación, siempre Dios debe ser primero. Así que, y lo interesante aquí, pues vemos como en el caso de David, que todo, tanto con David o con uno, todo empieza con un, como dice, con un pensamiento. Y en esta parábola del profeta Natán nos muestra en qué usamos nuestro tiempo o dónde ponemos nuestra atención, así en nuestro enfoque, así también como reaccionamos a los deseos. Por eso debemos mantener la puerta y ventana cerrada, se puede decir, a la tentación. Así que la tentación se puede decir, va a venir, pero obviamente cuando llegue tenemos que saber cómo evitarla o cómo dice, cómo vencerla. Y recordando una vez más, todo empieza con ¿qué? Con un pensamiento, y así sucesivamente. Si empiezan a alimentar ese pensamiento, es donde una persona puede terminar cayendo en tentación. En el caso, pues el profeta Natán fue suficientemente, se puso valiente y sabio para confrontar al rey. Normalmente un profeta de Dios poseía una buena actitud, un buen ejemplo moral, también compromiso y lealtad a Dios. Pero recordemos que también hay veces unos profetas que confrontaban a los reyes cuando no les iba bien. Así que él fue muy sabio en confrontar se puede decir, al rey David. No más llegó y le dijo, sabes que estás en pecado, eres un pecador, hiciste tal y tal y tal y tal. Lo que hizo el profeta Natán, que hizo, le contó una historia. Y haz de cuenta, al final de cuentas, el rey David, él pronunció juicio sobre él mismo. Y ahorita vamos a ver eso. Y vamos a ver un poco en ese caso, en los tiempos de Jesús, vemos a Juan el Bautista hacer lo mismo cuando confrontó, en este caso, a Herodes por su pecado. En el caso de Juan el Bautista, pues fue diferente. Recordemos en ese entonces, pues Juan el Bautista era como el profeta, y él de cuenta que pues se puede decir su estrategia fue diferente, fue luego condenar a Herodes, y obviamente pues a Herodes no le gustó, y menos a la mujer que tenía Herodes, y obviamente pues el resultado fue diferente. Así que es importante recalcar que el profeta debe transmitir con exactitud el mensaje de Dios. Un profeta no debe ser, se puede decir, grosero o rudo, sino ser sabio como lo fue el profeta Natán, que usó una historia para hacer al rey David que reflexionar. Y también en este caso, pues exhortar para que él mismo reconociera su error. Y eso en sí es lo que es exhortar. Muchas veces uno piensa que exhortar es estar regañándole y gritándole a alguien, pero en sí exhortar es dar como dice, mostrarle a la persona su error, pero de una manera, se puede decir, educada, no así como, es como, por ejemplo, cuando a alguien le están enseñando a manejar, en el momento en el que está en el lugar del pasajero, no puede estarle gritando al que está aprendiendo a manejar. ¿Qué va a pasar? Lo va a poner más nervioso, y hay mayor probabilidad que termine haciendo algo que no debería, chocando o haciendo, ¿sí me entienden? Porque no le da tiempo para pensar lo que debe hacer. Y es lo mismo nosotros cuando queremos exhortar a alguien, tenemos que decirle con calma, no ponerlo más nervioso, sino decir, sabes que esto está pasando o esto debes de hacer. Así cuando lo estás enseñando, en este caso, no conducir en sí más un carro o un automóvil, un coche, sino cómo conducir su vida.
Así que entonces uno debe usar sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría? Sabiduría de Dios. Y también pues pedirle a Dios que nos dé gracia para poder ayudar al prójimo y para ayudarle a que reconozcan su error. Y muchas veces pues está la regla de oro. Queremos tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿Y cuál es el propósito al fin de cuentas de todo? Alcanzar esa alma que estamos tratando, se puede decir, de motivar, hacerla que reflexiona, o esa alma que estamos, ¿cómo se puede decir? Ayudando a que, ¿cómo se dice? Pues que la estamos exhortando en el amor de Dios. Entonces vamos a ir aquí a 2 Samuel 11 y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y aquí, pues, aquí está definiendo un poco la responsabilidad, se puede decir, del rey cuando salen los reyes a la guerra. Aquí normalmente en ese entonces un líder o un comandante normalmente es o era el que iba por enfrente. Muchas veces cuando ya estaba en la edad media de los reyes, normalmente el rey es el que iba enfrente, y también en los tiempos bíblicos el rey era el que iba enfrente, y así como era el ejemplo del ejército. Pero en ese caso, ¿qué pasó con David? En vez de, ¿cómo se dice?, de ir enfrente, él manda a Joab. Se puede decir a Joab, que en vez de hacer su trabajo, le cedió su trabajo a alguien más. Y así con él, así su siervo y a todo Israel. Y así que lo interesante es de que no continúa diciendo y poner a sus siervos y a todo Israel y a los amonitas y siguieron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? Se quedó en Jerusalén. Así que miramos aquí tal vez donde empezó lo malo en el caso de David antes de caer en este pecado. En vez de hacer se puso su labor, hacer su trabajo como rey, se quedó. Tal vez David estaba cansado, que pues no tiene nada malo descansar, pero el problema es ¿qué haces en tu tiempo libre? Si lo usas para algo productivo o para alimentar el ocio o alimentar la tentación. En este caso miramos que David prefirió una cosa, puede decir, de negligencia, en vez de poder atender sus responsabilidades. ¿Y qué pasó con eso? Él fue vulnerable a la tentación. Entonces, su caída no se debió a un enemigo físico, así que no fue a la guerra, pero se debió a un enemigo mental. Así que en vez de desempeñar su papel una vez más como rey, le cedió su cargo a alguien más. Así que descargó en los demás su responsabilidad como rey, y así se entregó a sus deseos carnales. Entonces, ¿qué es importante que aprendemos aquí? Que es importante no abandonar nuestras obligaciones, tanto, pues, se puede decir, materiales como espirituales. Así que no vamos a hacer como, mirando como en el aspecto espiritual. Muchas veces es bueno que la gente ore por nosotros, pero no siempre depender de la oración de los demás. Que es bueno que oren por nosotros, sino que no. Pero es para que tú también ores por los demás, así, o también tú dependas de Dios. Así que he dicho que dice que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre ti, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Y es lo mismo sí, con la tentación. Nosotros no podemos evitar, pues, ser tentados. Jesús fue tentado, lo mismo nosotros vamos como dice, hacer lo mismo, así como vamos a ser tentados, pero no vamos a dejar llevar así que la tentación haga, en este caso, un nido en nuestra cabeza. Así como voy a decir una vez el dicho, que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre ti, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Y es lo mismo, no debemos dejar que la tentación haga un nido en nuestra cabeza. En este caso, David se entregó a un exceso de reposo, así que no va a reposar, pero ya en este caso fue exceso de reposo, y eso le que no caer en tentación. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando somos tentados? Vamos a ver qué dijo Jesús, el número uno. A Jesús el número uno, que se puede decir que él cómo venció la tentación con la palabra. Cuando era tentado, él usó la palabra. Entonces, en Mateo 26:41, que dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es, ¿qué dice? Débil. Entonces, aquí dice velad y orad. Así que tenemos despierto. ¿Qué pasa si uno sabe que va a pasar alguien o un ladrón? No vamos a velar para que no se meta a nuestra casa. En este caso, pues orar, pedirle a Dios, y lo que dice aquí, para que no entréis en tentación. Una vez más, aquí dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que es lo débil, ya sabemos todos, la carne. Así que la carne es de las cosas de la carne, y una vez más, ¿verdad? Que entonces, ¿qué significa estar alertas? Ahora debemos estar en constante comunicación con Dios para no perder la dirección. Y sobre todo en los tiempos de antes, en los tiempos de David, esos tiempos bíblicos, era común que el rey
que no consultaba a Dios normalmente perdía la batalla. Y los reyes que consultaban a Dios antes de la guerra muchas veces ni peleaban. Dios pelea por ellos mismos, confundía ya a los enemigos que peleaban entre ellos, o Dios les daba la victoria. Así que creo que pues, una vez tenemos que aprender velar, estar alertas, orar, no perder la comunicación con Dios para no perder una vez más la dirección. Y que dice en Santiago 1, 14 al 16, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencias es atraído y seducido. Entonces, las concupiscencias, después que ha conseguido dar luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Así que una tentación puede empezar con un pensamiento para ser tentado. Y ser tentado no es pecado, pero pecado es ceder. Así que una vez más, una tentación empieza con un pensamiento y una vez más ser tentado no es pecado. El pecado una vez más, cuando tú cedes a ese pensamiento, a esa tentación, lo sigues alimentando. Entonces también una tentación puede empezar con los ojos, pero que dice la palabra referente a la tentación. Vamos a ver en Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que se a la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser diligentes, así con lo que pensamos, vemos, oímos, tocamos, y tenemos que ser cuidadosos con nuestros sentidos. Así que, pues, hoy en día, sobre todo, estamos invadidos con tantas cosas en la televisión, las redes sociales, todo tiene que ver referente con la sensualidad, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener cuidado en lo que vemos, sobre todo también, obviamente, pues, uno hay veces como uno que nos gusta ver, por ejemplo, películas, tenemos que ver qué contenido tiene, si es edificante, si no edifico, si sale muchas, como se puede decir, supuestamente a veces son películas de familia y sale contenido que se puede decir ya no es de familia, que casi uno le tiene que tapar no solamente los ojos y los oídos a nuestros. Así que, como dice la palabra, también dice Pablo que todo es lícito, pero no todo conviene. Y no siga bien en la música, el contenido que habla, y no siga ya el vocabulario que usa es casi literal, malas palabras. Así que tenemos que tener cuidado. Muchas veces la gente le gusta por el ritmo, etcétera, etcétera, pero no edifica. Así que volvamos a aquí, ahora sí vamos a entrar a la parábola. Aquí la parábola de Natán en 2 Samuel 12:1 dice: Jehová vio a David, viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces aquí tenemos la narración de la parábola del profeta Natán. Así que había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una. Y vino uno de camino al hombre rico y que no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David, pues ya le contó la historia, que pues, como que el rico era un aprovechado, él teniendo muchas le quitó pues al otro hombre pobre su única gorrita que tenía. Entonces dice aquí, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, muy espiritual la vida, vive Jehová que el que está listo es digno de muerte. Así que qué interesante, él lo dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y note que él dijo, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como aquí miramos que él mismo pronunció juicio contra él mismo, y todavía pues aquí miramos el juicio de Dios hacia David. Así ha dicho Jehová, Dios dice: yo te fui por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Así como que Dios le está diciendo: ¿sabes? Hice todo eso por qué. ¿Qué estás haciendo tú? Así que, entonces aquí pues miramos cómo cayó en tentación. Una vez más él se quedó en Jerusalén. Se levantó de su lecho como una siesta, pues se puso a prolongar, se pasó enterrado, miró a una mujer y ¿qué pasó? No la demás la miró, dice que la miró por un largo tiempo. Y lo demás que hizo, así como que tuvo pues esa tentación,
pero por algo tiempo, además mandó que se la trajeran, y además él se acostó con ella. Así que miramos cómo fue cayendo en tentación, cómo fue creciendo, cómo empezó todo con un pensamiento, y además cómo él se puede decir abusó de su posición como rey. Si no hubiera sido rey, tal vez ni, que ni le hubieran hecho caso, pero miramos cómo hizo todo eso. Así que su caída no fue un accidente, sino que esta tentación la fue culpando, y no podía se puede culpar a alguien más de lo que él hizo, sino a él mismo. Así que una vez más no es ser tentado, sino ceder a la tentación. Ese es el pecado. En ocasiones pues se la atribuye toda la culpa, se puede entre comillas al enemigo, que en cierta parte él pone las tentaciones, pero ya uno tiene se puede decir la opción de ceder o no, de caer en tentación o no. Así que es imperativo que tenemos en este caso, pues vivir mirando el ejemplo de David, vivir una vida en santidad, permanecer en Dios, no practicar el pecado. Uno quiere alimentar el espíritu y no la carne. Entonces, ¿qué pasó con David? Su pecado, al saber la consecuencia de su pecado, trató de encubrirlo. Vamos a ver aquí en segunda de Samuel 11:8 dice, después dijo David, a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Urias a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Entonces, en vez de confesar David su pecado, ¿qué pasó? Trató de ocultar y encubrir su pecado. Así que atrapar una mentira con otra mentira, pues obviamente él quería que Urias fuera y estuviera con su esposa, pues al ella quedar embarazada, pues pensara que el hijo sería de él. Así que una vez más David trató de encubrir su pecado. Vamos a ir a Samuel 11:10, dice, hicieron saber esto a David, y Urias no descendió a su casa, dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Qué pues no descendió a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Así que qué honorable era este hombre Urias, así como era una persona así se preocupaba por los demás, que mirar su bienestar de él, a pesar que el rey le había mandado pues a después de descansar. Entonces aquí miramos que todavía David estaba preocupado por se puede decir, ¿cómo se puede decir? Más preocupado por, ¿cómo dice? Cubrir su pecado, y en el caso estaba preocupado por la presencia de Dios. Aquí menciona el arca, y estaba hasta más preocupado por el arca que David mismo. Así David estaba más enfocado en cubrir su pecado. Entonces hasta aquí parece que estaba asusando a Urias para David, diciendo que no era tiempo para el ocio, para celebrar. Entonces qué interesante que tal vez era Dios hablando a través de Urias. Así que no era tiempo de una vez más de estar cuidando la presencia, como dice, no era tiempo de estar pues así estando de flojo, sino estar como cuidando la presencia de Dios, y también tener cuidado pues, del enemigo, porque eran tiempos de guerra. Y en Proverbios 28:3 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que miramos en este caso, pues, estaba prosperando muy bien. Aquí mismo Proverbios, que fue escrito por Salomón, su hijo, dice que no prosperará. Y en Lucas 12:2 dice que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así que Dios lo mira todo. Así que igual que queremos, como se dice, como dice, tapar, se puede decir, el sol con un dedo, así no se puede. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace el profeta? Usa esta parábola ¿para qué? Para crear conciencia, hacer a David pensar. Y entonces en Salmo 78 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Así que una vez más, que también dice, abriré mi poder y hablaré cosas de tiempos antiguos. Aquí que miramos cómo la palabra de Dios nos confronta. Así que Natán no llegó de una forma, se puede decir, ruda, grosera, a contarse una estrategia que el mismo Jesús eventualmente en el futuro iba a hacer. Así que también en este caso Natán era una representación de lo que Jesús iba a hacer. Y note cómo juzgó a David de una manera, se puede decir, así que lo juzgó así bien, fue en este caso fue Dios. Y él no puso muerto a David, contra así que después miramos cómo Dios fue misericordioso se puede decir, con David. Así que miramos
historia como cuando nos equivocamos, como Dios es misericordioso, así que obviamente los juicios son justos. A pesar de todo lo que hizo David, hasta el plan, sí que eventualmente cuando casi pues David continuó, el que hizo encubrir su pecado y eventualmente para poderse quedarse, pues sí, ya después con la esposa, con Betsabé, pues puso a Urias hasta por enfrente de la guerra y todavía les dijo a sus soldados que lo pusieran enfrente y todavía se apartaron para que muriera. Así que miramos cómo hasta dónde puede llegar, se puede decir, el pecado, o cuando, hasta dónde puede llegar uno con la y a pesar de que David era conforme a la ese corazón de Dios, también cosas malas. Así que vamos a ir una vez más a 2 Samuel 12:7. Entonces Datán dijo, tú eres este hombre. Esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra y hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urias usando a los amonítas para matarlo y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la mujer de Urias, heredita para ser a tu mujer, se apartará de tu casa la violencia. Entonces aquí tengo la consecuencia al pecado de David. Lo dice, yo el Señor, claro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y te las entregará a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Y ahí y David admitió ante Natán el pecado con el Señor. Miramos aquí lo interesante cuando viene este juicio contra David, cómo David pues, reconoció su pecado, a diferencia de Saúl, como se llenó de orgullo, pero hay que ver lo bueno, pues, en este caso una vez más de David, él una vez más reconoció su pecado, además que ante Dios él no era, no era nadie, dice hay pecado contra el Señor, lo que pecó, usó lo que Dios le dio, pero así, lo usó para mal. Así lo puso como rey de Israel para que protegiera al pueblo, pero una vez más abusando de su autoridad como rey y además lo estaba usando para encubrir su pecado. Pero miramos que para ver era fácil establecer, se puso un juicio cuando se trataba de alguien más. Cuando le estaba contando la historia, Natal dijo, no va a ser persona digna de mente, pero ¿qué pasa cuando se trataba hacia él? Y aquí miramos cómo los juicios de Dios son justos, cómo Dios es un Dios justo. A pesar de que Urias era un soldado, obviamente pues el rey David estaba encima de él, así Dios le hizo, como dice, juicio. Y otra cosa que toda la cosa también que miramos en el Nuevo Testamento con Jesús, veamos el ejemplo cuando le trajeron a Jesús a la mujer que se fue a encontrar en adulterio, cómo lo usaron a la mujer para tentarlo, pero mira cómo Jesús pronunció, como dice, juicio, así como los hizo, así como, como Jesús fue muy listo, mucho más listo, obviamente el Hijo de Dios, que les dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, así que fue muy fácil para los fariseos poner juicio sobre una mujer, porque pues de acuerdo a la ley era, si era sobre una mujer en adulterio era apedreada, y que les dijo Jesús, él tuvo compasión de la mujer, dijo, pues el que no tenga pecado, pues a ver, la primera piedra y poco a poco se fueron yendo, y llegando al punto, miramos cómo los juicios como se dice, cómo Dios juzga, así que es justo, pero también es como se dice misericordioso. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente hay hombre justo en la tierra que haga el bien, pues obviamente, así como, por tanto, todos pecamos, eso nos destituye de la gloria de Dios, así que nos aparte, y como dice la palabra una vez más, lo vemos en Romanos 3:10, como está escrito, así que ya dicho en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún, el único justo, lo sabemos, es Dios. Así que, miramos otro ejemplo, casi ya estamos terminando, miramos el ejemplo del matrimonio de Ananías y Zafira, que pasaron, se quisieron pues, engañar a los hombres de Dios. Ellos trataron de ocultar la verdad sobre su ingreso. En ese entonces, en el libro de Hechos, pues, la gente vendía pues, sus propiedades, etcétera, y lo daban todos para el beneficio del evangelio. Pero ellos, ¿qué pasó? Sí hicieron eso, pues también vendían sus propiedades, etcétera, pero sustrayeron y se le quisieron dar, se puede decir, de buenos. Y a causa, a causa de esa mentira, pues obviamente ellos perecieron. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia?
En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hacemos algo malo, tenemos que reconocer y cuando nos arrepentimos significa que no lo vamos a seguir haciendo. Entonces, miramos en este caso el ejemplo de David. En vez de dedicarse al orgullo o lo que sea, dijo que él ha pecado contra el Señor. Entonces, así que Dios nos perdona, pero existe la consecuencia de su pecado. Obviamente Dios así una vez más, cuando hacemos algo va a haber una consecuencia dependiendo por lo que hayamos hecho, pues va a haber la consecuencia. No es lo mismo que se roba, una vez más el ejemplo, que robarse un chicle que robarse un banco, va a ser consecuencia diferente. Entonces, ¿cuál fue la sentencia divina? De David, cuál fue la consecuencia de la rebelión de Absalón, su hijo, que quería tomar su lugar como rey? Así que así su mismo hijo, como Dios había dicho, que alguien desde su propia casa, también vino la deshonra de Tama, la hija de David, a través de Amón. Después de Tama y Amón eran medios hermanos, Amón abusó de su hermana, y también pues la muerte al adulterio. El primer hijo que tuvo con Betsabé, ese hijo pues, no vivió. Y miramos cómo vino tragedia tras tragedia. El primer hijo que tuvo con Betsabé, Amón, obviamente Amón fue asesinado por Absalón. Así que además, lo peor casi se puede decir, no creo que no estuvo mal eso, los que murieron sus hijos, lo peor que sucedió a David fue que no pudo edificar la casa de Dios, dado todo lo que había hecho. Así que es no es que sea una venganza de Dios, es justicia justa de Dios. Y Dios se puede ser justo, y por eso debemos aprender a pecar o caer. Acuérdate que no es pecado ser tentado, el pecado es cuando cedemos a la tentación. Una vez más, Él nos perdona, pero por eso debemos orar, así como dice, velar y orar como dijo Jesús, para no caer en tentación. Así que velar, tenemos que estar alertas cuando somos tentados. Así no es fácil, y obviamente una vez más, como lo mismo que pasó con Judas. Judas no fue tentado con comida, o si no fue tentado con dinero, porque hasta él mismo dice en la palabra que él era por cierto Jesús, y él aún sustraía. Y hay muchas veces que era a los pobres, no era porque quisiera de los pobres, era porque quería sustraer. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia en esta parábola? Así pues sirvió para que David que recapacitara y dejara de encubrirse, pues hizo un pecado y mentira. La palabra de Dios a través del profeta pues ayudó a que la vida de David fuera restaurada y produjera un arrepentimiento genuino. Entonces miramos cuando alguien peca, uno puede hacerse decir que es súper cristiano, y fácilmente podemos pronunciar contra el hermano, pues que tal vez se tomó una cerveza o no sé, o dejó de ir a la fiesta. Lo primero que hacemos es criticar, juzgar, pero ¿por qué no vamos y hablamos con el hermano? Buscamos la manera de estarlo motivado. Simplemente como dice, como mismo Jesús dijo, el que te libre va a tirar la primera piedra. Queremos darle el mismo trato que si nosotros un día caemos. Así por igual la palabra debe ocasionar lo mismo en nosotros. Así que la palabra de Dios no se debe usar para juzgar, apuntar el dedo, sino se debe usar para restaurar a las personas que caen. Así que darle ese mismo trato que Jesús nos daría, lo mismo que hizo con la mujer que fue sorprendida en adulterio, que dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Así que antes cuando alguien cae. Así que antes de que recordar que estemos la primera piedra, era que nosotros también nos y por eso pues, dice la fe vino por oír la palabra de Dios y la palabra de Jesús. Por eso Jesús mismo hablaba solo con palabras. ¿Para qué? Para que entendiéramos con qué, con nuestro corazón y no solamente con la mente. Así que debemos mantenernos ocupados en qué, en la obra de Dios, para no ser blanco más fácil a la tentación, porque recordemos porque fue tentado o porque David se dio a la tentación porque estaba, se puede decir, descansando en exceso demasiado. Así que tenemos que meditar y tener cuidado en que usamos nuestro tiempo libre. Descansar y reposar realmente no tiene nada de malo, mientras no descuidemos nuestra relación con, suponiendo, yo estoy de vacaciones, una semana de vacaciones, y toda la semana me la paso viendo pues, la televisión o una serie. No tiene nada malo que la veas, pero si tú más estás alimentando tu mente y tu corazón con puras series que muchas veces no edifican, ¿de qué vas a estar hablando? De la serie en vez de estar hablando de la palabra. Así que
como dice también la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si queremos evitar caer en tentación una vez más, tenemos que ver que estamos alimentando más a la carne o al espíritu. Y recordando que Dios nos sigue hablando a través de su palabra, que nos ayude, se puede a tener sensibilidad a lo espiritual, así como lo de Dios. Y ante cualquier situación adversa, recordando que siempre debemos depender de Él, así no depender de nuestra propia fuerza, porque recordemos muchas veces, nosotros tenemos que, a debilidad que nos va a atacar el enemigo, y por eso tenemos que depender de la palabra de Dios para cuando venga la tentación, decir todo lo puedo en Cristo, y, y depende de qué situación tú te encuentres, de enfermedad, etcétera, dependa de Dios, y en vez de decir, no, pues ya Dios no me quiere, ya mira cómo estoy, y por eso tenemos que buscar lo que dice su palabra. En vez de creerle o creer las mentiras del diablo, creer las palabras de Dios. Muchas veces la gente te puede decir una cosa u otra y por eso tienes que pasar la balanza entre palabra de Dios o palabra del enemigo. Y nos pasa lo que le pasó en este caso a Eva, que el enemigo vino con ella y dijo mitad verdad y mitad mentira. ¿Y qué pasó? Cayó en la tentación. Y lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros. Escuchamos así como no leemos la Biblia y escuchamos lo que cualquier persona dice y fácil somos engañados y una vez más nos alejamos de Dios y lo que queremos es mantenernos cerca del Señor. Así que esta fue la palabra de esta noche, para la parábola del profeta Natán. Y recordemos que es una parábola. Una parábola es una historia breve, ¿para qué? Para hacer una enseñanza moral, en este caso, una enseñanza espiritual. Y así que recordemos que también Jesús usó parábolas para hablarnos, para que entendiéramos una vez más, no con la mente, sino con el corazón. Así que esa es la palabra que le pasó aquí los micrófonos aquí a mi hermano al pastor Padilla. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Un abrazo a la distancia. Amén. Donde tú estás para tu esposa, tus hijos, para la iglesia, para el pueblo de Dios, a través de todo el mundo. Desde San José, Costa Rica, transmite TV Radio Unción y Poder con el lema predicando el Evangelio de Dios a todas las naciones, porque ese es el mandato que Dios ha mandado a su pueblo, a sus hijos. Ese mandato no es solo para el pastor, para el predicador, sino también para la iglesia en total. Es una encomendación para cada uno. A veces decimos, bueno, es que yo no tengo facilidad de palabra para yo hablarle a otras personas. Pues hay muchas formas de predicar el Evangelio. Con solo el hecho que lo vean a usted caminando, ver su comportamiento, ver que todos los días o los días de culto sale con una Biblia bajo el sobaco, como decimos, o bueno, aquí en la mano, perdón, va. Aquí en la Costa Rica te lleva costumbre bajo el sobaco, pero digamos en la mano, y dar buen testimonio de que somos hijos de Dios, pues estamos predicando a un Dios vivo y un Dios de poder. Porque siempre, de toda manera, el Satanás, el diablo, siempre anda acosándolo al cristiano, siempre. Y sabemos, como yo creo que usted dijo hace un momento, no hay justo ni a uno, ¿verdad? Todos somos pecadores remediados con la sangre del Cordero derramada en la cruz de Calvario. Y no somos perfectos, cometemos errores. Como dijo un pastor de una radio emisora aquí, 106.3 de Taras de Cartago, comenzaba, oraba y a veces lo iba un día orando y dice, Señor, dice, yo estoy delante de ti, dice, y seguro soy el más pecador de todos, pero usted con su amor y su misericordia, usted me sostiene y ahí está, dice, sosteniéndome, ayudándome y dándome fuerza para seguir adelante y redimidos con la sangre del Cordero. Amén. Pues como seres humanos cometemos errores, ¿verdad? Y pues le faltamos a Dios. Yo soy uno que yo siempre le vivo pidiendo perdón a Dios. Señor, si te he faltado en algo que no me haya dado cuenta, pecado, perdóname, ¿verdad? Porque a veces con lo más mínimo de uno, pues ya ofende a Dios. Dios es tan, como le dijera, tan santo, tan perfecto, ¿verdad? Y pues en eso estamos, en la iglesia de Dios, aprendiendo
a esa perfección para el día que seamos levantados y seamos transformados en un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y seamos ya perfectos, ya no va a haber pecado ni nada de esto. Bueno, hermano, entonces que Dios lo guarde. Muchas gracias por compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Desde allá de tu casa, bueno, creo que está en tu casa, allá en San Eh, Diego, allá en San Diego, California. a San Diego, California. Ajá. Aquí está mucha lluvia. Costa Rica, ver, este mes está fatal. No sé cómo está allá, pero aquí está, Vamos a tener lluvia creo que a hoy o mañana. ajá, ya ha estado fatal. Pues entonces le agradezco mucho por sacar el tiempo y por compartir la palabra con la iglesia, con el pueblo de Dios y a través de Facebook Live y en todas las páginas sociales donde TV Radio Unción pues llega. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Twitch, eh, estamos en el canal de YouTube de la emisora TV Radio Unción y Poder, en Facebook, y estamos también, la emisora está sonando en emisoras de Costa Rica. Hay una aplicación donde están muchas emisoras, no solo de Costa Rica, no se llama así, emisora de Costa Rica, pues ahí está la emisora también TV Radio Unción y Poder, ahí se distingue por su logo. Está también sonando en Mi Tuner Radio, también es otra aplicación de varias eh, emisoras, pues ahí está sonando. En emisoras de hay emisoras de Costa Rica y ya se me hizo uno, pero bueno, hay emisoras de Costa Rica, y ya le digo, hermano, ya le digo porque es que son parecidos el nombre. Está Radio de Costa Rica, que es una aplicación donde hay varias emisoras. Ahí está incluida TV Radio Unción y Poder. Está Emisoras de Costa Rica, es otra aplicación donde también está sonando TV Radio Unción y Poder. Y está en Mi Tuner Radio, también está sonando. Son aplicaciones donde ahí usted tiene su emisora y ahí usted manda un correo y le agregan la emisora en esa aplicación. Está sonando ahí también a través de la página web que es www.tvradiouncionypoder.vip y la aplicación de la emisora, ¿verdad? Para con el fin de llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que no conocen y a los que conocen pues darle un mensaje de fuerza y fortaleza, ¿verdad? Porque a veces como cristianos y a veces lloramos en la presencia de Dios y a veces nos queremos como soltar de la mano de Dios porque y está uno cansado y todo, pero y hay que seguir, ¿verdad? Que pedirle, yo le he pedido a Dios, dame fuerza como la del búfalo, dice sus palabras, no sé si es un salmo que dice, no recuerdo Sí. el texto. ¿Usted recuerda el texto, hermano? Al texto, no recuerdo exactamente, pero sí es un salmo. Sí, ¿verdad que sí? Como búfalo. Sí, sí, es un salmo, pero no me acuerdo yo también cuál es el texto. Pues a veces hay que pedirle fuerza como el búfalo, porque a veces la gente de esta tierra, mano de duro, ¿verdad? Por todo lado, eh, económico, no sé, enfermedades, Emocionales de muchas cosas, tanto físico como emocional y como sí, dice económico, así. económico, y a veces pues llora uno y hay tremendo porque de ahí haya como que no hay salida. Yo sé que sí, Dios es la salida. La salida es creer en Dios como Abraham le creyó a Dios. Anoche yo explicaba ahí de que le dijo Dios a Abraham, vaya y sacrifica a tu hijo único, que era Isaac. Y Dios lo vio y cuando ya él iba a insertar el cuchillo en Isaac, le dice detente porque ya he visto la fe. Entonces pues yo le he puesto ese devocional ahí anoche, que la fe del cristiano, ¿verdad? Porque a veces uno le pide algo a Dios y Dios no se lo da, no se lo concede, y uno como que quiere agarrarlo y quiere, pero Dios, déme la respuesta. Y al tiempo la verdad es de Dios, ¿verdad? Amén. Y hay que darle tiempo a Dios. Dios trabaja en su momento y tenemos que dejarnos llevar por Dios. Y a veces hay cosas que uno las hace, Dios los lleva a otros lugares, como a mí me llevó a Cariar y quiere volver a llevarme, y algo aprende, es una lección que Dios le da. A veces no entiende
y a veces quiere botar la toalla como el boxeador, pero ya, Sí. no hay que botarle, hay que decirle, Señor, ayúdame. Bueno, Amén. ya predicó usted, ¿verdad, hermano? Ya le está haciendo segunda predica. No, pero por algo Dios lo pone en el corazón, ¿sabes? Hay gente que quiere, necesita escuchar esas palabras Sí, y aprender que solamente dependiendo de... sí, claro. Sí. Bueno, mi hermanito, muy buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los veremos el próximo jueves a las 9 p.m., ¿verdad? Y recordándole a las estimables oyentes de TV Radio Unción y Poder, martes con la profesora Cinia Méndez a las 4 de la tarde, 5 desde Colombia con el pastor Juan García, ¿verdad? Con un tema ese que la iglesia nace bajo el juego. 6:45 especial musical de salud y complacencias con el pastor José Antonio Chavarría, pastor de la iglesia Tierra de Bendición en San Rafael Abajo de San Parado de San José, Costa Rica. Y bueno, un abrazo a la distancia, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, iglesia y pueblo de Dios. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Amén. Hasta luego. Bueno, hasta luego, hermano. Bendiciones. Amén.